Sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a estas conversaciones que tenemos en el marco de una nueva edición del Congreso del Futuro 2025. ¿Qué humanidad debemos ser y queremos ser? Más que responder a una consigna, lo que queremos es aprender y generar una reflexión en torno a la principal consigna del Congreso Futuro 2025. Recordemos el evento de divulgación científica más importante de esta parte del mundo, y nos acompaña también una referente a nivel regional. Hablamos de Lidia Brito, quien se viene bajando del escenario principal acá en el SEINA, subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO. Lidia, bienvenida a este espacio. Muchas gracias, un honor. Partir por lo humano, ¿no? ¿Qué sensaciones te quedan luego de bajar del escenario, hablar ante un público tan diverso, de distintas edades, de distintos orígenes, y también con la posibilidad de llegar a través de la red a distintas partes del mundo? Sin decir que es una gran oportunidad estar en el Congreso del Futuro y del Congreso de este año. Un gran honor para mí. Estuve involucrada con el Congreso antes, cuando estaba en América Latina, y así como un placer enorme regresar al Congreso y ver cómo el Congreso ha crecido en contenido, en participación, en globalización. Y pienso que esto los chilenos, el Senado chileno, tiene que estar muy orgulloso, porque es un espacio de inspiración, es un espacio de reflexión, y para mí es un espacio de construcción y de responsabilización compartida de cuál es la acción que tenemos que hacer hoy, mañana y después. Bueno, déjenme contarles a quienes nos ven que, bueno, Lidia además tiene una trayectoria no solo en la UNESCO, que es la Organización de Naciones Unidas, ustedes lo saben, para la educación, la ciencia y la cultura, sino que también ha sido reconocida internacionalmente por su experiencia en el desarrollo de políticas públicas, precisamente de ciencia, de tecnología y de innovación, además de ejercer distintos rangos, ¿no?, a nivel latinoamericano y también en África, porque ella nace allá en Mozambique. Consultarte respecto a los ejes de UNESCO, ¿no? Educación, ciencia, cultura, que son pilares del desarrollo, y que a su vez miramos, a veces cuando hablamos de desarrollo, nos enfocamos mucho en lo económico y dejamos un poco de lado estos otros ejes. ¿Cómo le damos más protagonismo precisamente a la educación, a la ciencia, a la cultura, que suelen verse eclipsados por la maquinaria capitalista, así se quiere, cuando hablamos de lo político, lo contingente y lo doméstico? Nosotros en la UNESCO acreditamos que tenemos un mandato precioso, porque la verdad es que la educación, la ciencia, la cultura son pilares de la construcción de la humanidad en sí mismo, porque permite crear un espacio de igualdad, de compartir visiones, de ser capaz de interpelar e interpretar los entornos que vivimos en conjunto, y poner en la mesa esa base de sueño, por un lado de sueño conjunto, pero más que nada de acción conjunta. Entonces, para nosotros, tener la educación como el derecho a la educación, como ese derecho fundamental, el derecho a la cultura y la identidad cultural, y el derecho a la ciencia, son todos derechos humanos. Entonces, para nosotros, la agenda y el mandato de nuestra organización es centrado en la gente. Sabes que la UNESCO tiene por misión construir la paz en la mente de las personas, porque es en la mente de las personas que las guerras se inician. Entonces, es un mandato de cómo garantizar que la educación de calidad y para todos, la protección y la promoción de la cultura, de la identidad cultural y de la ciencia, realmente creó un mundo más justo, en paz, más armonioso y más sostenible. Y la ciencia en ese punto es más determinante hoy, en el año 2025, por ejemplo, para ser más protagonistas frente precisamente a ámbitos como la educación. Te lo pregunto porque ustedes tienen un concepto, yo se los voy a contar, pero Lidia va a ahondar en ello, que se llama ciencia abierta. Si nos pudieras ahondar un poquito en ello. Claro. La ciencia puede y debería ser un motor de desarrollo sostenible, ser un motor de igualdad y de oportunidades. Pero si la ciencia es propietaria, no es abierta, no está accesible a todos, entonces ella beneficia a algunos y no a todos. El derecho a la ciencia es el derecho a los beneficios del conocimiento científico,
pero también es la ciencia, es el derecho a la coproducción de conocimiento. Entonces, la ciencia abierta es una recomendación de la UNESCO que pone a la mesa los valores, los principios que hacen la ciencia, esa ciencia transparente, inclusiva, participativa, esa ciencia como bien común, esa ciencia para la transformación, para el desarrollo sostenible. Y en ese sentido es el primer marco internacional que permite desarrollar programas de colaboración científica entre los países basados en esos principios y valores, que permite garantizar que la ciencia está al servicio de todos y todas, ¿no? Y que no tenemos sesgos en su acceso. Sí, ahí me surge una duda y ha sido parte de algunos debates, que es cómo choca precisamente ese propósito con normas como la propiedad intelectual, la propiedad industrial, que seamos honestos, le ponen precio también a descubrimientos, a invenciones, a avances, que bien pueden ser en beneficio público, pero también hay un interés por ahí también, porque claro, se genera a partir de investigación, de inversiones. Claro, y por eso estamos trabajando con la organización WIPO, que trabaja con la propiedad intelectual, en una hoja de ruta de cómo podemos tener propiedad intelectual y reconocerla, pero al mismo tiempo respetar los principios y valores de la ciencia abierta. Entonces no tiene que ser contradictorios, tiene que ser sí encontrar el espacio y el cuadro que si quieres, de cómo esos valores y principios se pueden aplicar mismo cuando hay un interés comercial, ¿no? Porque no puede ser interés comercial solo por el interés. Tú hablabas que no, el desarrollo económico. El desarrollo económico es finito en el momento que no hay un desarrollo social, que no hay una igualdad social, que no hay una coparticipación en estos descubrimientos, ¿entiendes? Entonces, en ese sentido, acreditamos que esta recomendación de ciencia abierta puede abrir caminos para una cooperación científica mucho más justa, para la diplomacia científica. Viste que hoy la diplomacia científica comienza a tener un peso enorme, porque cuando hablas de que algunas tecnologías están en manos de algunos países, de algunas empresas, ¿qué significa para la diplomacia negociar acuerdos para que esas tecnologías puedan también beneficiar a otros países en una situación justa? Estamos hablando con Lidia Brito, quien es subdirectora general de Naciones de Ciencias Naturales de la UNESCO, y estuvimos hablando, ustedes lo vieron, de educación. Y yo te pregunto, Lidia, la educación hoy en día, los modelos convencionales, podemos hablar, como se ha dicho en muchas redes, de que está estancada en cuanto a su modelo, a lo que busca generar, a lo que busca instruir en los métodos, evaluaciones, las mallas escolares o curriculares, en la formación que tienen los propios profesores para enseñarle a las nuevas generaciones. ¿Crees que nos falta más reflexión, acción, quizás, en vez de esos datos, memorización, que es lo que ha marcado el último centenario de la educación? Sí, no soy la directora general de Junta para Educación, pero conozco claramente y trabajo con mi colega. Y la verdad es que tenemos este movimiento de transformar la educación, como sabes, que es un movimiento global que fue de alguna manera encuadrado por nuestro secretario general de Naciones Unidas, pero con el liderazgo fortísimo de nuestra directora general de la UNESCO y de nuestra subdirectora general de Educación de la UNESCO, y a donde la UNESCO tiene un papel, un liderazgo muy, muy importante. Y somos la agencia responsable por la monitoría de garantizar el objetivo de desarrollo sostenible número 4, que es la educación inclusiva de calidad y equitativa. Lidia, perdón, ¿y se escucha a la UNESCO? Claramente, y tenemos programas, como te hablaba, de la transformación de la educación, como por ejemplo las cuestiones de la digitalización de la educación. Claramente la formación de los profesores, ¿no? Y traer nuevas maneras de enseñar. Tenemos también toda la discusión
del papel de la educación superior en el desarrollo. Y, por ejemplo, en África, un gran programa que llamamos el Campus África, que es cómo trabajar con las universidades africanas para que ellas puedan, por un lado, entrenar profesores y docentes para el sistema educativo, pero al mismo tiempo los pensadores de los países, los investigadores de los países. Entonces, claramente que es un área muy importante. Sabes que tenemos un panel de alto nivel para la educación. El presidente de Chile es uno de los miembros y muy orgullosos de tenerlos con nosotros. Y me parece que lo importante es garantizar que ustedes, media, nos preguntan sobre. Y ahí podemos hablar más y trabajar con las sociedades y con los gobiernos para garantizarnos que esa educación transformativa sea realidad para todos. Claro, tú hablabas de Chile. ¿Cómo andamos con la región en general? Porque está a nivel democrático, podríamos decirlo, pasando por un momento complejo América Latina, sobre todo si hablamos del Cono Sur. ¿Cómo anda la interacción precisamente con organismos como el que tú participas en UNESCO, en la parte de educación, ciencia, tecnología, innovación? ¿Cómo anda la interacción de los gobiernos del Cono Sur? Chile ya nos has descrito, pero ¿cómo anda el resto del vecindario respecto No, a eso? para ser muy honesta, y quizás porque trabajé acá como directora regional de ciencias por 7 años, basada en Uruguay, en Montevideo, conozco muy bien la región latinoamericana y diría mismo caribeña, y la verdad es que es una región muy importante para la UNESCO. Acá tenemos muchos programas importantes. Tenemos cátedras, centros, categoría 2 de la UNESCO, que son redes importantes de producción de conocimiento en todas las áreas de trabajo de la UNESCO. Tenemos también asociaciones, sitios de la UNESCO, las biosferas, los geoparques, los sitios de patrimonio cultural natural. Esta región es muy fuerte y tiene una impronta que es una impronta de transformación. Yo soy de África, como hablaba, soy de Mozambique, y me recuerdo venir a América Latina y estar en Montevideo. Para mí fue una transformación de ver sociedades que tienen una historia en que la educación, en que la ciencia, el conocimiento, el diálogo, mismo en momentos muy difíciles. Culturalmente esta región es importante. Entonces, te diría que muy feliz de estar de regreso a la región, por poco tiempo, pero muy feliz de estar en Chile, sabiendo que son países muy, muy suportivos, muy amigos de la UNESCO y que buscan en la UNESCO respuestas, pero también que sí o no a la UNESCO. Y es eso que necesitamos también. Pienso que fue el ex senador Guido que decía hoy tenemos que cuestionar y cuestionar y cuestionar. Y en ese sentido América Latina tiene potencial increíble de una intelectualidad muy fuerte y lo ves en este congreso. Así es, líder, nosotros estamos encantados de tenerte en este primer bloque. Vamos a hacer una pausa y al regreso yo les comento que vamos a continuar esta conversación con Lidia Brito, subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO, para hablar de temas tan importantes como, por ejemplo, la lucha contra la desigualdad y además el factor de género. Espérenos y volvemos. Retomamos esta conversación en el marco de una nueva edición del Congreso Futuro ¿Qué Humanidad Queremos Ser? Y donde tenemos el privilegio de contar con Lidia Brito, que viene bajándose del escenario, y le dejamos planteado, antes de terminar el primer bloque, 2 materias que íbamos a andar en esta segunda parte. La primera de ellas es la desigualdad, una de las características que lamentablemente viene adosada acá en nuestra región en América Latina, y que cuando planteamos el futuro, obviamente, queremos, y la forma que queremos llegar a este futuro, Lidia, las desigualdades son de los pecados más endémicos del ser humano, que por siglos ha estado discriminando las sociedades entre quienes tienen más y quienes tienen menos, ¿no? Y por ende, ergo, quienes tienen más poder y quienes tienen menos poder frente a las decisiones. ¿Es utópico, quizás, Lidia, seguir hablando de combatir la desigualdad
o debiéramos de plano ya hablar de simplemente atenuar o mitigar en algo la desigualdad que existe, al menos acá en el mundo? Para la UNESCO nunca es utópico pensar que tenemos que luchar para eliminar la desigualdad. Los derechos humanos son para todos y tenemos que garantizar que nuestras sociedades encontramos los espacios para construir ese derecho de todos y todas en sus países, en sus regiones. Y me parece que, y es verdad, que la desigualdad está aumentando, no solo en la región latinoamericana, pero en el mundo. Y tenemos que combatirla, y combatirla sin treguas, ¿no? Lo tenemos que hacer de manera muy estratégica, consistente y coherente, y con conciencia, ¿no? Porque no podemos continuar a vivir en un mundo tan desigual. Y vimos hoy las guerras, la polarización, la insatisfacción, las muertes desnecesarias, y todo esto tiene una base de desigualdad profunda, ¿no? De discriminación y de tirar para afuera. El mandato de la UNESCO, de todos sus programas, tiene el centro la inclusión de todos y todas, intergeneracional, entre géneros, entre personas de diferentes etnias, trayendo el diálogo intercultural, que es fundamental para crear espacios de compromiso, espacios de crecer juntos. Y por eso mi respuesta es no. Tenemos que continuar a combatir la desigualdad. Y en esa inclusión y en esa integración, Lidia, ¿qué rol juega o cómo se aterriza un tema que es contingente, pero que también hablamos de un flujo constante? Me refiero a la migración. ¿Cómo encaja ese fenómeno, a ratos creciente, a ratos disminuye, pero constante, para precisamente cumplir esos objetivos de lucha, de mitigación de la desigualdad? Bien, también es necesario entender por qué hay migración, cuáles son las causas de esa migración, y a trabajar eso también. Hoy tienes mucha migración por lo tanto del cambio climático, porque las personas están en situaciones de no tener agua, de no poder producir más, ¿entiendes? Entonces, ¿cómo trabajar las causas también de esas migraciones? ¿Cómo crear espacios para que esos migrantes se puedan introducir en sus nuevas sociedades? ¿Cómo garantizar que lo que traen de bueno, de conocimiento, de acción, pueda también beneficiar a todos, ¿no? Entonces, también este diálogo intercultural que te hablaba, reconocer que el otro sí es diferente, pero trae algo que también es importante para tu sociedad. Reconocer que las sociedades, cuán más diversas son, más resilientes son a choques, ¿no? Ver en la diversidad una riqueza y no una pierda. Son trabajos que la UNESCO lo hace. Tenemos programas muy conectados con la cuestión del diálogo intercultural. Tenemos muchos programas para trabajar las identidades culturales y las nuevas identidades culturales en entornos, ¿no?, de migración. Tenemos programas de la educación para la paz y para el bien vivir, ¿no? Cómo garantizar que tenemos el ciudadano global en cada lugar del mundo, ese ciudadano que se entusiasma con la diferencia y que se entusiasma en tener la oportunidad de estar con el otro. Y reducir los miedos, ¿no? Porque finalmente mucho de eso viene de la ignorancia del otro y de no conocer la cultura del otro y de no nos vermos en una situación de diálogo y de armonía, ¿no? Entonces, es complejo, ¿no? Claro que es, por eso estamos acá, el Congreso del Futuro, ¿no? Reflexionando juntos. Lidia, hablemos de participación femenina
en la investigación científica, en general, hablar de la participación femenina en ciencias. Tú lo has descrito anteriormente también como un eje fundamental al hablar de desarrollo sostenible. ¿Cómo llevamos adelante ese proceso de mayor amplitud para la participación femenina en las ciencias, pero también en la reflexión que tú planteabas? Porque no basta, por ejemplo, solo con becar a estudiantes, estoy pensando, por ejemplo. Esto es mucho más profundo y más cultural, ¿no? No, sin duda que la cuestión de igualdad de género en las ciencias es un gran problema y es un programa fundamental de la UNESCO. Y hoy tenemos un llamado para la acción, para la reducción de la brecha de género, y lo estamos haciendo porque no vemos esa reducción. Lo vemos en algunos países, lo vemos en algunas áreas de ciencias y tecnología, pero si vemos el promedio, estamos en un tercio y muy estancado. Y vemos también que hay un techo de cristal, que no ves muchas mujeres científicas en liderazgo de los grandes equipos científicos, de las grandes universidades. Hoy estaba muy contenta en la mañana porque varias rectoras femeninas en Chile, ¿no? Que es un señal, es realmente un avance muy grande y un gran ejemplo para otros países. Y la verdad es que es una cuestión de inteligencia. No puedes no tener toda la gente involucrada a producir el mejor del conocimiento que necesitamos para el desarrollo sostenible para enfrentar los desafíos comunes que tenemos. Es una cuestión de derechos también. Todos tenemos el derecho de progredir, de producir, de querer una carrera científica. Entonces, y es una cuestión también, si quieres, de perspectiva holística, de cómo se hace el cuestionamiento. Entonces, de nuevo, esa diversidad que hablábamos es fundamental para la ciencia. Cuanto más diversa es un equipo científico, más rica ese equipo es, más innovadora ese equipo es. Estamos hablando con Lidia de Brito ya en esta parte final del segundo bloque de lo que ha sido esta entrevista y no podemos no mencionar este cambio que ha tenido el Congreso Futuro del año pasado, hablando de inteligencia artificial, y ahora qué hacemos, decíamos, y ahora hablamos de qué especie queremos ser, porque queremos volver un poco a las humanidades, que no se salte el factor humano. ¿Cómo percibes estos avances tecnológicos, Lidia, y la mejor forma de aprovechar su potencial en distintos ámbitos que hemos conversado, ¿no? El día de hoy, el factor humano, planos que requieren de sensibilidad, sobre todo por su carga social, se ve amenazado con esta irrupción tan avasalladora de la tecnología, quizás, si no sabemos manejarla o controlarla? Sí, por eso la UNESCO promovió esta recomendación sobre la ética de inteligencia artificial. Chile, uno de los primeros países que la usó para hacer sus estudios de su legislación, de sus programas, para garantizar que ese cuadro ético existe en el país y que por tanto la utilización de esas importantes tecnologías se hace un cuadro ético. Y eso es algo que tenemos que hacer, y hablábamos sobre eso en otros aspectos. No es una cosa de un país, eso tiene que ser un esfuerzo global. Y esta recomendación de la UNESCO es una recomendación global que fue, aprobada por 194 Estados miembros, con ese poder increíble de traer realmente el mundo, y el sector de ciencias sociales está haciendo un trabajo increíble en mapear esos cuadros éticos en todos los países, en las varias regiones del mundo, y cómo con las experiencias de cada país traer realmente buenas prácticas y este movimiento importante de trabajar juntos para garantizar que las tecnologías, como el conocimiento científico que hablábamos antes, esté al servicio de la humanidad y del planeta. Que no es una cuestión de que ellos deciden qué humanidad queremos, ¿no? Y es acá, y pienso que las charlas en la apertura hoy, y de su excelencia, el señor presidente, pero también de la baronesa, fueron muy fuertes en eso, ¿no? De decir, tenemos como humanidad garantizar esos cuadros éticos. No perder el foco. Claro, pero para eso tiene que estar abiertos
no puede ser cajas cerradas, no puede estar en las manos solo de algo, tiene que ser algo que es realmente para todos. Lidia, nos quedaron tantos temas por conversar. Yo tendría apuntado acá a hablar de temas que son muy cotidianos para los latinoamericanos, por ejemplo, el tema de perder el empleo, que es algo global que también se ve como una amenaza de parte de muchas personas en distintas latitudes a propósito de la irrupción de las nuevas tecnologías. Pero quiero ir cerrando esta conversación contigo respondiendo la pregunta que es la consigna, ¿no? Y de la cual tú comentabas algo Sí. en el escenario principal del SEINA. Lidia, ¿qué humanidad queremos ser según tu punto de vista? ¿O debiéramos ser? Claro, primero me gustaría mucho que fuéramos una humanidad que no perdiera su creatividad, su curiosidad y que no perdiera ese sueño de buscar soluciones en conjunto, construyendo conocimiento, desarrollando tecnologías, pero de manera conjunta y para este bien público, que es el bienestar, la justicia social, el desarrollo económico para todos y la conservación de nuestro planeta. Esta humanidad inteligente, esta humanidad de conocimiento, con esta cultura de ciencia que realmente use esto para ser mejor. Pensamiento de Lidia Brito, subdirectora general de Ciencias Naturales de la UNESCO y con un vasto currículum que nos ha llevado a distintas reflexiones el día de hoy en esta conversación, por lo cual también agradecemos su presencia. Lidia, muy agradecido de haber conversado contigo y haber abordado todas estas temáticas que son de vital interés. Muchas gracias a ti, un placer estar acá. Y a ustedes, dejarlos invitados a una siguiente conversación. Recuerde que toda la información del Congreso Futuro está disponible en las plataformas oficiales de Congreso Futuro, así como también de TV Senado, donde esto se emite a través de su programación y distintas plataformas. Será hasta la próxima.